de mi vida. Pusiste tu marca en mí. Saben, el mensaje de esta mañana tiene como título El orden correcto. El orden correcto. Y si quieren anotarse, nuestro texto base que vamos a manejar toda esta mañana es Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías capítulo 43, versículo 10. Seguramente ya lo están poniendo en la pantalla y se los voy a leer. Dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice una vez más: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas, para que creas y para que entiendas que yo mismo soy. Que antes de mí no fue formado Dios y después de mí no va a haber, no será formado otro Dios. Amén. Miren, la primera gran verdad que resalta nuestra vida y quiero que la podamos comprender y tener, está en la primera parte de este versículo, que dice: mi siervo que yo escogí. ¿Sabes? El Señor, tú no encontraste al Señor, el Señor nos encontró. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó. Desde que yo leo las palabras y veo, miren por ejemplo en Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿En quién recae la acción? En Dios, en Jesús. La acción de estar, yo estoy a la puerta. Mira que yo estoy a la puerta llamando. Él nos está buscando. Si yo veo la vida de un Saulo, ¿quién encontró a Saulo? Jesús. ¿Quién encontró a Gedeón? Dios. ¿Quién encontró a cada uno de los discípulos y los llamó? Jesús. ¿Quién fue el que escogió a David? Dios. ¿Se dan cuenta? Desde el principio hasta el fin, en todo momento ha sido Dios el que nos ha buscado. Es muy cierto esa frase que dice: a Dios tú no lo has encontrado, Él no estaba perdido. ¿No es cierto? Entonces, es bueno que sepamos esto. Yo recuerdo el 2006, que fue el año en el que yo conocí al Señor. En mi agenda no estaba escrito marzo del 2006, conocer a Dios. Para nada, fue Dios el que me encontró. Entonces, entendiendo esta verdad, mi actitud hacia Él va a cambiar totalmente. No voy a actuar como haciéndole un favor a Dios. O sea, bueno, Dios, ya estoy yendo los domingos a la iglesia, ¿qué más quieres? No, mi actitud va a ser de gratitud, porque voy a recordar de dónde salí y voy a recordar que un día Él me encontró a mí. Yo siempre le digo a la persona que puedo compartir, y con mi esposa lo conversamos, mi grupo de amigos éramos 160 entre hombres y mujeres. ¿Por qué Dios se fijó en mí? Habían chicos con mucho carisma, chicos con, no sé, muy pintudos, con mucha gracia. ¿Por qué se fijó en mí? ¿Qué fue lo que vio en mí? Entonces estoy totalmente agradecido, como me imagino cada uno de ustedes, porque un día Dios nos encontró. ¿Amén? ¿No están agradecidos con Él? Qué bueno, qué bueno. Bueno, en este versículo también vemos un orden muy interesante, que no quiero que se tome como una metodología ni como una receta. Simplemente es un orden que a medida que vayamos profundizando en él, nos vamos a dar cuenta cuán real es. Dice, de nuevo en Isaías 43:10, dice: vosotros sois mis testigos, yo soy Jehová, yo los escogí. Y dice: para que me conozcan, para que crean y para que entiendan que yo soy Dios. ¿No es cierto? Este orden es bastante interesante. Dice conocer, creer y entender. Y saben que nosotros como humanos tenemos una un defecto, que somos expertos en invertir los roles de las cosas. Miren, les voy a dar un ejemplo. Dicen, gastamos toda nuestra salud en conseguir dinero. ¿Para qué? Para después gastar todo nuestro dinero en recuperar nuestra salud. Nos enfocamos tanto en el trabajo que desperdiciamos nuestra familia. Y a la hora que queremos estar con nuestra familia, pues ya están grandes, ya no quieren estar con nosotros. Hay mamás que se enfocan tanto en sus hijos, o sea, ponen en primer lugar a sus hijos y descuidan a sus esposos.
Y cuando pasa el tiempo, los hijos se van, son unos perfectos desconocidos entre ellos dos. ¿Se dan cuenta? Somos expertos en invertir roles, en mezclar roles. Y eso es lo que provoca que en nuestra vida encontremos frustraciones, que encontremos momentos que nos hagan sentir mal, que no entendamos las cosas. Por ejemplo, aquí dice, para que me conozcan, para que crean y para que entiendan que yo soy Dios. Pero ¿qué pasa si mezclamos este orden, este rol? Y ponemos para entender, para conocer y para recién creer. A lo largo de todo el tiempo en la congregación vemos llegar muchas personas. Por ejemplo, en mi encuentro éramos como 20 hombres y 20 mujeres. A ver si pueden levantar la mano, ¿quiénes han hecho el encuentro conmigo? 3, 4. Quedamos 4 o 5. Y yo me pongo a preguntar qué pasó con aquellos hermanos que también un día llegaron, estaban con todo y de repente ya no están. Y es que ahí veo que a veces confundimos los roles. Veo que muchas veces queremos entender primero a Dios para recién poder creer en Él, para recién tratar de conocerlo. Llegamos con toda la sabiduría, el conocimiento que tenemos y decimos, o sea, ya no tengo que decir buenos días, ahora tengo que decir bendiciones. Ok, bendiciones, bendiciones. Ya no tengo que estar serio los domingos, tengo que estar sonriendo, ¿entiendes? Y empezamos a tratar de entender quién es Dios. Empezamos a tratar de entender, digamos, la religión cristiana. Pero lo que no entendemos es que no es una religión. ¿Sabes? El concepto de religión dice que es la búsqueda del hombre por alcanzar a Dios. Yo leo desde Génesis hasta Apocalipsis y en ningún momento el hombre es el que buscó de Dios. En todo tiempo fue Dios el que buscó del hombre. Entonces desde ahí esto no es una religión. No hay una forma de entenderla con sabiduría humana. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Si me pueden ayudar con la pantalla. 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Dice, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Dice la versión lenguaje actual. En Reina Valera me imagino que dice diferente. Entonces, ¿sabes qué? A Dios no le plació que lo conozcamos o lo entendamos a través del conocimiento humano, porque nuestra mente es una mente finita. La mente de Dios es una mente infinita. Es imposible jugar a entenderlo, tratar de entenderlo. Y ahí hallamos una frustración. Pero ¿qué pasa con este orden que tenemos acá? Este orden de conocer, creer y entender. Permítame que podamos profundizar en él. El primer escalón, si tú quieres, es el de conocer. La palabra de Dios dice en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ciertamente en otro tiempo, ojo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Es verdad, a lo largo de nuestra vida, antes de conocer a Dios, me imagino que cada uno tenía un Dios al que seguía. Mi carrera, mi profesión, bueno, lo mismo, mis planes, mis objetivos, un hombre, una mujer, un equipo de fútbol, un deportista. Habían cosas que seguíamos, pero un día conocimos a Dios y las cosas cambiaron. Dice en Salmos capítulo 9, versículo 10, los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. Los que te conocen confían en ti. ¿Te das cuenta? El conocerlo es una parte muy importante. Dice en Juan capítulo 10, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Eso está hablando del buen pastor. El buen pastor, cuando saca todas sus ovejitas, las ovejitas escuchan la voz y la reconocen, porque conocen su voz. El conocer a Dios es algo importante. ¿Cómo conoces a Dios? A través de una comunión. Creo que el pastor Sergio se ha cansado de decirnos día tras día que el secreto de una vida victoriosa es Estamos duros esta mañana. Nos vamos a ir aflojando. El secreto de una vida victoriosa es la comunión. Sin la comunión no vamos a poder llegar a nada.
No vamos a poder creer, no vamos a poder entender. Primero tenemos que entender que la prioridad, nuestra prioridad máxima tiene que ser esa comunión, tiene que ser ese conocer. Y sabes, yo puedo hablarte toda esta mañana de conocer, pero quiero que veas la importancia del no conocer, el riesgo de no conocer. Primero que nada, en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, cuando pensamos o leemos este mensaje, este versículo, normalmente pensamos en algo, en un bien material, ¿no es cierto? Primeramente busco el reino de Dios y su justicia y mi esposa llegará. Primeramente busco el reino de Dios y su justicia y llegará mi coche, llegará mi casa, llegará mi trabajo. ¿Es sí o no? Es así. Pensamos normalmente en esto. Pero también cuando abarca la palabra todo, vendrá por añadidura, también entra el área espiritual. No solamente son los bienes. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué haces al buscar? Conoces, tienes comunión, te empapas de algo, buscas. Y lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura. Y ahí empiezo a entender mucho más esto de para que me conozcan, para que crean y para que entiendan que yo soy Dios. Dice en Mateo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué mensaje fuerte, ¿no? Nunca te conocí. Ahí hay un riesgo en no conocer, en no conocerte, en no tener comunión. Comunión es poder hablar el uno con el otro, que te conozca y tú lo conozcas. Y cuando leemos este mensaje normalmente pensamos: sí, estamos hablando de un yatiri que en el nombre de Jesús hacía sus milluchadas, o estamos hablando, no sé, de pare de sufrir, estamos hablando de cualquiera que levante el nombre de Jesús, pero que no es cristiano. Sí, es la verdad, así pensamos. Pero miren lo riesgoso y lo tremendo que es esto. Capítulos más adelante, en Mateo 25, versículos 11 y 12, miren lo que dice. No sé si me están ayudando con la pantalla, ¿sí? Súper. Dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. En la parábola de las 10 vírgenes está hablando de la iglesia. Está hablando de 5 vírgenes que estaban preparadas, pero de 5 que no. Está hablando de nosotros mismos. Eso quiere decir que posiblemente aquí mismo hay personas que no conocen a Dios, que tenemos el léxico cristiano, obviamente que sí, que adoptamos los modismos, la forma de caminar, la forma de abrazar cristiana, pero tal vez no conoces a Dios. Y hay un riesgo bien grande. Un día vamos a estar en su presencia y ahí te va a decir: te conozco, o te va a decir: no te conozco. ¿Entiendes? Ahora entiendes la importancia tan grande del conocer. Por eso creo que está en el primer lugar en ese escalón, en ese orden correcto. El primer punto es conocer a Dios. Y tiene mucho sentido, porque yo difícilmente podría creer en algo que no conozco. A veces veo gente que está luchando y luchando por creer, pero no conocen en quién tienen que creer. Cuando yo llegué a la iglesia, el 2006, a mí nunca me dijeron: no tomes, no fumes, no bailes pegadito, nunca. De verdad, nunca me dijeron. Me dijeron: Jaidencito, conoce a Jesús, enamórate de Jesús, conoce a Dios, enamórate de Dios, lee su palabra. Y no es mentira, es verdad. Yo sé que el pastor lo ha dicho, que en su caso ha pasado, pero también en el mío. Yo no sé cuándo Dios me ha transformado. Yo no sé cuándo he dejado de decir disparates, cuándo he dejado de pensar macanas en mi cabeza, cuándo he dejado de ser una persona violenta. No sé. Solo Dios lo sabe. Porque yo me he enfocado en conocerlo. Eso ha sido lo que ha logrado transformar mi vida. Si yo me hubiera enfocado en primero entender: a ver, el pastor Sergito me dice que me enamore de Jesús, pero Jesús es hombre. ¿Qué está pasando aquí? No hubiera entendido nada. Si hubiera tratado de creer que me digan: necesito buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, yo diría: ¿cómo es eso?
No, pues me tienen que pagar, me tienen que, no sé, dar de comer, ¿cómo me voy a alimentar? ¿Cómo voy a vivir? No hubiera podido entender. Hubiera habido frustración tras frustración en mi vida. Como les digo, es importante el conocer, es importante. Si no enfocas tu vida en conocer, si no haces de tu comunión como tu prioridad, un día vamos a estar delante de Dios. Todos, todos. Si quieren, mire al de su derecha, al de su izquierda y dígale todos. Porque vamos a estar todos delante de Él. Y ese día, imagínate que tú vayas todo feliz, Señor, y te diga, yo no te conozco. Ahí no hay 2T, no hay segunda oportunidad. Entonces, busquemos de Dios, la comunión como nuestra máxima prioridad. ¿Sabes? Nuestro versículo dice, yo los escogí para que me conozcas, para que creas y para que entiendas. El segundo punto de nuestro orden correcto es el creer. El creer. Miren lo que dice Juan 3:16. Es muy importante pues el creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. No se pierda, ya me chipé. Pero es importante el creer. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 10 y 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere. El creer es sumamente importante, amados hermanos. Sumamente, y creo que todos lo sabemos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A ver, los jóvenes me van a ayudar. Para todo aquel que cree. Muy bien, gracias. Entonces, es importante el creer, pero el creer no es sencillo. El creer no es fácil si tú no conoces en quién creer. Porque yo veo día a día, y esto conversábamos con mi esposa y decíamos, ¿por qué hay personas que están viviendo en la plenitud de las promesas de Dios? Caminan como esas ovejitas felices tras su pastor, llenos de gozo, deleite. Pero ¿por qué también hay personas que viven como ovejitas cojas? Que si bien siguen a Jesús, pero no viven en la plenitud de sus promesas. No viven en la plenitud de su palabra. Andan desconfiadas. Tal vez tienen una patita, la patita con la que creen para salvación. Con esa se arrastran. Pero las demás patitas están cojas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la gran mayoría de nosotros cree en Cristo para salvación, ¿no es cierto? ¿Quiénes creen que son salvos a través de Cristo? La gran mayoría, gloria a Dios. Espero convencerle al resto que no ha levantado la mano esta mañana. Pero, ¿por qué hay ese tipo de ovejitas? Precisamente por eso, porque se han brincado el orden, porque nunca se ocuparon de conocer a Jesús, porque nunca se ocuparon de conocer a Dios. Y tratan de creer, pero existe una verdad relativa en su vida. El relativismo, ¿sabes qué es lo que dice? Que lo que es bueno para ti, por ahí no es bueno para mí. Pero lo que es bueno para mí, por ahí no es bueno para ella. ¿Entiendes? Y viven dentro de una verdad relativa. Relativismo. Todo es bueno, según el contexto, cultura en el que vivas. Pero yo me hago una pregunta. ¿La verdad es relativa o es absoluta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Relativa o absoluta? Absoluta. La verdad es absoluta. La verdad es total. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Entonces, si Cristo es la verdad, su palabra es totalmente una verdad absoluta. Entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué creemos partes de la Biblia y partes no? ¿Por qué creemos en Cristo para salvación? Pero, oh, Dios mío, yo no voy a diezmar. Eso es del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en Dios para decir, Dios te bendiga, para orar por alguien, pero cuando me tocan, apenas me tocan, voy a empezar a planear cómo me voy a vengar de ti? ¿Entiendes? ¿Por qué?
Porque hay verdades que creemos y verdades que no creemos. Si es una verdad absoluta, si Cristo es una verdad absoluta. Yo me imagino que porque no nos ocupamos de conocerlo. Por eso en primer lugar está el escalón de conocer, de la comunión. Porque si yo vivo día a día buscando de Dios, día a día conociéndolo, día a día empapándome de su palabra y buscándolo, voy a poder creer en su totalidad en el Dios al que sirvo, en el Dios al que sigo. Porque no voy a agarrar y voy a escoger qué página de la Biblia doblarla un poquito para que nunca más se me abra en el devocional. Porque no me gusta leer ese versículo. ¿Entiendes? La verdad es absoluta. Cristo es absoluto. ¿Entiendes? Entonces necesitamos entender eso. Si logramos entender esto, nos vamos a dar cuenta que nuestra comunión es imprescindible en nuestra vida. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es necesario que entendamos que conocer es importante. Al oír la palabra de Dios, tú vas a conocer. Al leer la palabra de Dios, tú vas a conocer. Inmediatamente algo que viene enganchado, viene de la mano del conocer, es el creer. Porque es imposible que tú conozcas a Dios, que tú conozcas a Jesús y no creas. Es imposible. El día que tú conoces a Cristo, quedas tan impactado que empiezas a creer en su totalidad. Que tu vida nunca más vas a ser una ovejita cojita. Y capaz te estoy hablando esta mañana para alguien que estaba así, que decía, yo creo en Cristo, yo creo que voy a ser salvo, pero no creo en esto, en esto y en esto y en esto. No lo creo. Tal vez la parte que debes reforzar es esa comunión, es ese conocer. Yo creo que no existe persona alguna que haya sido deslumbrada por Cristo, que haya sido impactada por Dios, que no crea. Entonces necesitamos entenderlo. Conocer, creer y entender que yo soy Dios. Que antes de mí no hubo Dios y después de mí no va a haber Dios, dice la palabra. Es interesante este orden correcto. Porque a veces, les digo, nos enfocamos totalmente en creer. Voy a creer porque voy a creer. No sé por qué, pero voy a creer. ¿Entiendes? Pero si tú te ocupas de conocer a Cristo, de un día a día estar con Él, inmediatamente vas a creer. No te vas a tener que autoconvencer. No vas a tener que vivir luchando. No sé por qué estoy haciendo esto. Todos están felices, todos están contentos, pero yo no lo entiendo. Pero tengo que estar feliz. No, vas a ser libre. Vas a vivir en gozo. Vas a vivir en las promesas de Cristo. No va a importar la circunstancia que estés viviendo el día de hoy. Tú vas a estar convencido de quién es el Dios que te ha llamado, de quién es el Dios que te ha buscado. Amén. No estamos convencidos, pero voy a intentar de seguirlos convenciendo. Entonces, ¿hasta dónde crees que Dios es Dios? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu límite? Si es una verdad absoluta, amados hermanos, tenemos que creer en su totalidad. Dios es Dios y punto. No es yo lo sigo por esto, no es yo lo sirvo por esto, es yo lo sigo porque es Dios y punto. Yo lo sirvo porque es Dios. Yo lo amo porque es Dios. Punto. ¿Entiendes? Y eso solamente lo vamos a lograr a través de una comunión con Él. A través de buscarlo día a día, de conocerlo, de saber quién es Él. De buscarlo cada día. De tratar de entender cada día qué es lo que Él qué tiene para nosotros. Qué es lo que está diciendo. Qué es lo que anhela para nosotros. Decía nuestro versículo, yo los escogí para que me conozcan, para que entiendan, para que crean y para que entiendan que yo soy Dios. Y ahora viene el tercer punto, que es el entender. Ese es el punto duro, el entender. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sabes? Ahí están en el camino de Emaús. Están dos discípulos, posiblemente de los 70, caminando y están tristes. Y se encuentran con Jesús, es después de la crucifixión. Se encuentran con Jesús y en un momento en el cual tienen una comunión, una convivencia, incluso cenan, en ese momento se les abren los ojos y reconocen quién era Jesús. Más adelante están con los discípulos
y tienen un momento de comunión y dice, y se les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. En el Salmo 32, en el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí veo otra vez que es Él el que me va a hacer entender. No soy yo el que voy a entender. En Job, capítulo 32, versículo 8. Job, capítulo 32, versículo 8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Qué interesante. En ningún momento está diciendo que yo soy el que entiendo. Es Él el que me hace entender. Salmo 119, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que pueda meditar en tus maravillas. Hazme entender. Tú hazme entender a mí. ¿Te das cuenta? En ningún momento soy yo el que entiendo. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo con el rol invertido? Y vengo y quiero simplemente entender primero a Dios, para después poder creer en Él. Y después me ocupo de conocerlo. Me voy a frustrar. Voy a ser una persona más que ha venido con su inteligencia y ha dicho, entiendo este mecanismo, entiendo esta organización, entiendo cómo se administran las cosas aquí. Pero dice la Biblia, el que piensa que sabe, no sabe nada. Entonces, si yo vengo y trato de entender, y si mi escalón, mi prioridad, mi primer lugar es entender para recién conocer y recién creer, voy a vivir frustrado. Voy a vivir día a día golpeándome la cabeza porque cuando piense que ya lo he entendido todo, las cosas van a cambiar. Y me voy a dar cuenta que no he entendido nada. Y me voy a frustrar. Y voy a decir, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Y voy a empezar a tal vez decir y criticar, no, ellos están equivocados, yo no. Yo estoy bien. Así son las cosas, así las pienso. Pero la palabra de Dios dice, yo te voy a hacer entender. Búscame y yo te voy a hacer entender. Es necesario que podamos entender eso. Es necesario que podamos entender que es Él el que nos hace entender. ¿Y sabes qué les decía? Entender la mente de Dios es algo irreal. Es algo que nadie jamás va a poder hacerlo. Porque es una mente infinita. Si compras un libro que dice cómo entender la mente de Dios, mejor no lo compres. Porque es mentira. Nadie va a poder entender la mente de Dios porque Él es un Dios infinito. Él estaba antes, está ahora y va a estar después. ¿Entiendes? Nuestras mentes son mentes finitas. Un día vamos a partir y nuestros cerebritos se lo van a comer los gusanos. ¿Entiendes? Somos mentes finitas. Pero sí entiendo algo. Si yo me ocupo de conocer a Dios, me ocupo de que mi comunión sea mi prioridad y lo conozco, empiezo a saber qué es lo que Él siente, empiezo a escuchar, a leer, a buscarlo, voy a poder creer y también voy a poder entender porque Él me va a hacer entender. No su mente, jamás, pero voy a entender su amor. Pero voy a poder entender que hay propósitos en mi vida. Pero voy a poder entender por qué su palabra dice lo que dice. Voy a poder entender que Él es Dios, que Él decide, que su voluntad es la mejor para mi vida. ¿Sabes qué? El versito les quería pedir a la alabanza, si me pueden acompañar. Quiero leerles un versículo, que es el que como completa esta idea. Está en Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ojo, en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, le pido al Padre Celestial, le pido al Padre de la gloria que me dé una revelación a través del conocimiento en Él. Conocerlo a través de su conocimiento. ¿Para qué? Para que alumbre mi entendimiento, para que me haga entender qué cosa, cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Cuál es la esperanza? Para que podamos entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Sabes, si tú te ocupas de conocer a Dios día a día, si esa se vuelve tu prioridad, no lo dudes. Él va a hacer que tú entiendas cuál es la esperanza a la que has sido llamado. Ese día tú vas a poder vivir en libertad. Ese día tú vas a poder creer con tranquilidad, entender con tranquilidad. Porque dice la palabra que va a ser revelado a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, cuál es esa esperanza a la que hemos sido llamados. Dice cuáles son las riquezas de gloria de la herencia de sus santos. Sabes, hay tantas promesas hermosas en la Biblia, tantas promesas que nos hablan, promesas para los hijos de Dios, para los que sirven a Dios. Pero ¿cómo entenderlas? ¿Cómo vivirlas? ¿Cómo creerlas si no lo conozco? A mí esta palabra me toca muy en lo profundo y les voy a contar por qué. El 2011 mi abuelito partió a la presencia del Señor. Muchos tuvieron la dicha de conocerlo. Y él era un hombre muy letrado, un hombre que su pasión era leer. Leía. La gran mayoría de los recuerdos que tengo de él es sentado leyendo. El año 2006 nosotros conocimos a Dios. Toda mi familia, gracias a Dios, ¿no? Y empezamos a hablarle a mi abuelito y a decirle: ¿sabes, abuelito? Cristo te ama. ¿Sabes, abuelito? Yo sé que tú eres un hombre muy sabio, pero quiero que sepas que Dios te ama. Y recuerdo una de las veces que él me contestó: ¿sabes, hijito? Yo he leído la Biblia más de 3 veces, completita. Yo creo que había leído solo Mateo. Y le decía: abuelito, pero Dios te ama. Y empezamos a hablarle, a orar. Y un día él empezó, me imagino, a intrigarse. Y empezó a leer. Ahí recuerdo que yo pasaba por su cuarto y él estaba sentado en su camita leyendo la Biblia. Leyendo. Yo lo veía que estaba así, pensativo. Un día él decidió venir a ser parte de nuestra iglesia. Un día él decidió seguir a Cristo. Pero seguía pensando, yo lo veía muy pensativo. Me imagino que él, en toda la sabiduría que tenía, en todos los libros que había leído, él era filósofo y todo, no cabía en su cabeza. Pero se ocupó de conocerlo, de leer su palabra. El 2011, él partió a la presencia de Dios. Pero mi abuelita nos cuenta que las 4 noches antes de que él partiera, lo veía levantarse cada mañana y estar con las manos levantadas. Él se sentaba en su camita y levantaba las manos. El día que él partió, estaba preparado todo. Sus zapatos estaban lustrados, estaba su mejor terno preparado, tenía todo listo. Nosotros nos sorprendimos realmente. Y sabes, esa tarde que partió, mi hermano tuvo el privilegio de estar con él en el último momento de su vida. Él tuvo el privilegio de acompañarlo y escucharle las últimas palabras que él iba a decir. Mi hermano me dice, ¿no?, que mi abuelito le dijo: hijito, ¿cómo hago para estar tranquilo? ¿Cómo hago para descansar? Para estar en paz. Y mi hermano le dijo: abuelito, solo confiando en Jesús. Solo confiando en Jesús. Y mi abuelito le dijo: sí, confío en Él. O no me acuerdo si sí, lo creo. Y en ese minuto él partió a la presencia de Dios. Y a mí me toca mucho en mi corazón, porque yo veo esta palabra cumplirse en su vida. Él era un hombre sabio, un hombre muy letrado, un hombre muy inteligente. Pero un día llegó y fue confrontado con un Dios que lo ama. Su mente no era capaz de entender en ese momento. Entonces él hizo lo único que podía hacer: empezar a conocerlo. Empezó a leer su palabra, a leerla. Yo sé que ese leer, ese buscar de Dios día a día provocó en él el creer. Un día vino y nos dijo: ahí está esa estatua de Jesús que tenía en mi casa, regálenla. Porque él ya creía. Y el momento de su partir, en el momento en el que él partió a la presencia de Dios, yo sé que él ya entendía a qué esperanza había sido llamado. Yo sé que tal vez los últimos 4 días de su vida él pudo entender que tenemos una esperanza. Esa esperanza es Cristo.
conoce, cree y entiende que yo soy Dios, dice la palabra. Que antes de mí no hay Dios y después de mí no va a haber Dios. Esta mañana el llamado es simplemente ese. Esta mañana vamos a hacer un llamado para todas aquellas personas que tal vez luchan día a día en querer entender. Están rompiéndose la cabeza tratando de entender quién es Dios, de entender cómo se mueve este mundo en Cristo, pero no lo están logrando y están frustrados. Esta mañana también quiero hacer un llamado a estas personas que tal vez hoy día están tratando de creer por creer, pero no lo logran. Dicen, quiero creer, pero no pasa nada. Necesitas conocer. El llamado de hoy es para todos aquellos que deseen hacer de su comunión su máxima prioridad. Que decidan venir y decirle, Dios, yo quiero conocerte. No me importa cuántos años tengo en Cristo, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte más y quiero conocerte más. Te voy a invitar que te pongas de pie, por favor. Y que si gustas cierres los ojos para que no te distraigas, para que tengas un tiempo con Dios. Y sabes, el llamado de hoy realmente es para los que anhelen que hacer esto de conocer de Dios una máxima prioridad. Te invito por favor que vengas aquí adelante, no como un acto religioso, no como nada, como un acto simplemente de decisión, de decirle a Dios, Dios, yo hoy decido conocerte, hoy decido conocerte más y más, hoy decido que no te voy a entender, que no voy a creer si no te conozco. Ven, no tengas miedo. Dice la palabra de Dios, acercaos confiados al trono de la gracia, donde hallarás oportuno socorro. Yo no sé cómo es tu vida hoy día, de verdad, no sé cómo has llegado, pero sí sé que Dios es fiel. Sí sé que Él va a fortalecer tu fe. Sí sé que Él te va a hacer entender por qué estás viviendo hoy eso. Él te va a hacer entender cuáles son los propósitos grandes que tiene en tu vida. Conocerlo, eso es lo que necesitamos. Esa es la decisión que tenemos que tomar. El 2006 yo conocí al Señor, claro que sí, pero solo hasta el 2009 pude entender que mi prioridad era la comunión. Esos 3 años tal vez, si yo hubiera partido, hubiera llegado a la presencia de Dios y Él me hubiera dicho, yo no te conozco, hijo mío, ni siquiera hijo mío. Entonces acérquense y busquemos de Dios. Le voy a pedir